Te preguntas por qué la guerra en este país, el por qué a diario explotan nuestros hermanos en pedazos en el campo de batalla, el por qué nuestras mujeres entierran a Es cierto que el mundo y Colombia, por tanto, viven un momento de cambio estructural. Las tres amenazas de extinción que hace el capitalismo contra el planeta y la humanidad están recibiendo un rechazo que se llama rebelión contra la extinción, que ataca los efectos depredadores del capitalismo, que ahí tenemos el COVID-19, tenemos los incendios, tenemos los huracanes y ciclones. Todo eso es el desorden del clima, pero a su vez tenemos un crecimiento desmesurado de la desigualdad social, mientras que el 1% concentra más riqueza. También tenemos una proliferación de las guerras imperialistas. Entonces esos tres tentáculos que conspiran contra el planeta y la humanidad están teniendo una resistencia, una lucha, una rebelión. Y de esa lucha tiene que salir algo nuevo, un poscapitalismo. Tiene que salir el sistema imperialista debilitado. Y también tendrá que salir en algunas partes, uno se imagina un retorno de ese capitalismo keynesiano. En otras partes es muy seguro lograremos tener unas sociedades más igualitarias, más soberanas, más amables con el planeta. En estos días el teólogo brasileño Frei Beto decía que es una ingenuidad creer que van a humanizar el capitalismo. No, eso es un logro imposible. Entonces quiere decir que tiene que venir una sociedad postcapitalista, más amable con el planeta y más humana. ¿De dónde viene el hambre? ¿De dónde viene la miseria? Para los revolucionarios y para nosotros, como organización político-militar alzada en armas, es muy importante que el capitalismo y el imperialismo estén siendo confrontados por miles de millones de personas en el mundo, porque quiere decir que estamos más acompañados. Y también significa que hay una globalización de las luchas. Hoy tenemos un movimiento contra el calentamiento global por salvar el planeta. Tenemos un movimiento global contra la guerra imperialista. También tenemos una sensibilidad mayor contra los cuentos mágicos del capitalismo neoliberal, que decía que en la copa de la riqueza, si la llenaban y el 1% tenía su copa llena, entonces eso derramaba para el resto de la humanidad, y eso es falso. Eso lo acaba de denunciar ahora el Papa Francisco en su última encíclica. Entonces toda esa situación en contra del viejo orden capitalista e imperialista, para nosotros los revolucionarios es una oportunidad, y en Colombia todas estas luchas por el medio ambiente, por la paz, por la igualdad, por la humanidad, también se están conectando, y para nosotros eso es muy importante y es una gran oportunidad de cambio y transformaciones estructurales. Nosotros hicimos un cese unilateral en el mes de abril, respondiendo al llamado de Naciones Unidas y el Papa Francisco. También le propusimos al gobierno que hiciéramos un cese bilateral a continuación, que pudiera extenderse y que permitiera enfrentar el COVID-19, como era la solicitud
que se nos hacía. Pero el gobierno fue totalmente sordo a nuestra propuesta, pero además no hizo ningún tipo de medida de desescalamiento militar. Antes, por el contrario, trajo más tropas de Estados Unidos, se comprometió más en los ataques contra Venezuela. En Colombia se incrementaron el asesinato de líderes sociales y de masacres, y en las zonas donde nosotros hicimos ese cese, ellos aprovecharon para tomar ventaja militar. Por eso no lo pudimos extender. El capitalismo en general, como todo lo convierte en negocio, esta pandemia lo convirtió en un jugoso negocio para los bancos, porque los dineros públicos que se asignaron para atender las víctimas de la pandemia, en vez de entregarlos directamente a la gente, los entregaron a los bancos y los bancos hicieron grandes dineros con eso. En Colombia hubo un caso gravísimo, que la principal empresa de aviación, que nació en Colombia, pero que ahora es de unos súper ricos de Estados Unidos, el gobierno intentó hacerle un salvamento con dinero público de Colombia, y el motivo que tuvieron era que una de las vicepresidentes de esa empresa es una hermana del presidente. Entonces, estos hechos de corrupción y de mal manejo del erario a favor de unos poquitos, mientras que las víctimas se morían, ha sido muy denunciado en Colombia y ha sido la respuesta típica en todo el mundo, porque si usted mira los datos, durante todo el tiempo en que ha durado la pandemia, las ganancias de los bancos se han disparado. Entierran a sus hijos mientras otras los alimentan para esta guerra. ¿De dónde viene el hambre? En Colombia se vive un despertar de la sociedad que protesta contra la desigualdad, contra la negación y desconocimiento del proceso de paz, que dijéramos que quiere pasar la página de la guerra, que quiere sacar la violencia a la política. Ese es el pedido de la gente. En cambio, el régimen encabezado por el gobierno actual quiere sofocar esa protesta. Entonces, y ese despertar ciudadano y esa movilización, y ha acudido a incrementar la represión. Pero resulta que se está ocurriendo un fenómeno histórico en Colombia, que entre más terror y miedo meten, la respuesta de la gente es no dejarse retroceder en su movilización, y aparecen consignas muy bonitas como no nos van a quitar el miedo, no van a tener tanto terror para meternos miedo. Han salido consignas muy bonitas contra la indolencia, por ejemplo, que los privilegios no nos hagan perder la empatía. Entonces es un fenómeno social que está pasando por encima del método tradicional de Uribe y sus seguidores, que es mantener la cohesión social por medio del odio y del miedo. Entonces todo eso sí configura un genocidio por las siguientes razones. Las víctimas son las mismas, que son líderes sociales, opositores y excombatientes. Los victimarios son los mismos, que son los grandes poderes económicos que contratan sicarios para matar. Los móviles del crimen son los mismos, que es desarticular el tejido social que se opone a los grandes proyectos económicos y extractivistas del régimen. Todo eso configura un patrón de actuación de exterminio sistemático, y cuando hay un exterminio sistemático y planificado, se dice que hay un genocidio. Colombia es víctima de la guerra contra las drogas que decretó Nixon desde el año 74, que es una guerra que lo que ha aumentado es el consumo en los países industrializados y el número de hectáreas cultivadas de coca en Colombia. Entonces, aparentemente es un fracaso, pero resulta que los grandes volúmenes de dinero
que genera ese tráfico de narcóticos se queda en los bancos y en la narcoburguesía colombiana. Entonces lo que es un fracaso para el pueblo es un triunfo para ellos, para los banqueros de Estados Unidos y la banca internacional y para la narcoburguesía colombiana. Entonces ese fenómeno que es el real, ellos lo encubren diciendo sí, los narcos son los campesinos que cultivan la coca, los narcos son las guerrillas que están en esas zonas. O sea que es una acción de distracción. Entonces, para contrastar la realidad con las cortinas de humo, la dirección nuestra estimó necesario hacer una carta abierta donde denuncie este fenómeno. En Colombia ha habido una maldición, que toda esa economía del narcotráfico ha infiltrado todos los niveles del Estado y la sociedad, partidos, congresistas, gobiernos locales, departamentales y nacionales, hasta la iglesia ha tenido casos y por tanto las guerrillas también han tenido problemas con esto. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos un deslinde categórico con el narcotráfico, fue cuando en el año 89 un congreso nuestro dijo hay que hacer ese deslinde, era la época terrorífica de Pablo Escobar, y para nosotros significa esto, no involucrarnos en esa cadena, solamente, dijéramos, impedir que eso descomponga cada vez más las comunidades y que nos descomponga a nosotros. Por ejemplo, para nosotros ha sido una renuncia de grandes montos de dinero, que no hemos querido meternos en eso. A cambio, hemos sido una organización modesta de recursos precarios, que no crece mucho, porque si tuviéramos esos dineros podríamos incorporar miles de combatientes, comprar miles de fusiles, pero esa decisión la hemos tomado, es una decisión política y ética. Ese no es el nivel de crecimiento que quiere el ELN. En cambio, nosotros que hemos dicho, vamos a cobrar impuestos, entonces en las zonas nuestras cobramos impuestos a todas las actividades económicas que haya. Entonces cuando un tipo va de una gran ciudad colombiana a una región apartada a comprar base de coca, a ese le cobramos impuestos, pero al campesino no. Entonces esa ha sido nuestra elección, ser una organización modesta, pequeña, a cambio de no crecer a costa de estos dineros. El narcotráfico es un gran negocio porque penaliza e ilegaliza el uso de drogas psicoactivas. Entonces la primera gran decisión que hay que hacer es legalizar el consumo de esas drogas. Si ustedes miran, en un gran número de estados de Estados Unidos ha sido aprobado el uso recreativo, por ejemplo, de la marihuana, pero mientras que ellos tienen esa política, entonces vienen a hacer la guerra a Colombia, a Perú, a Bolivia, a confrontar de manera militar y policial el fenómeno. Entonces hay que acabar con la ilegalidad, porque la ilegalidad es la que da los altos márgenes de ganancia. Esa es la primera gran medida que hay que hacer. Eso implica entonces considerar al adicto un enfermo y no un delincuente. Eso implica también una responsabilidad compartida entre productores, países productores y países consumidores. Y también implica una persecución penal, no solamente contra los carteles que trafican en los países productores, sino con los carteles que la distribuyen en los países consumidores y sobre todo con los grandes bancos internacionales que lavan esos montos de dinero. Entonces significa una acción alternativa a la guerra contra las drogas, y a esa propuesta nosotros estamos dispuestos a empujar y a ponerle el hombro. Y en el camino hay que seguir, y en el camino hay que vivir. En la última reunión del Consejo de Seguridad de mediados de octubre, volvieron a hacer un llamado para que se haga un alto el fuego en Colombia y en otros países. Nosotros hemos respondido de nuevo a ese llamado proponiendo un cese al fuego bilateral con el gobierno que permita enfrentar el COVID y que permita también
verificar si el ELN está involucrado en actividades de narcotráfico, porque nosotros hemos propuesto que se conforme una comisión independiente que vaya a las zonas y que verifique si eso es cierto, cuál es el nivel de involucramiento. Para el trabajo de esa comisión, por supuesto que se necesita que haya un cese, por eso hemos colocado de nuevo sobre la mesa la propuesta de cese bilateral. Nosotros hemos dicho que hay que respetar lo que decidan los venezolanos, es un principio de autodeterminación de los pueblos. Que lo que la mayoría de los venezolanos decida hacer con su país, que lo respetemos. Pero no, Estados Unidos quiere decidir qué hacer en Venezuela y Colombia tiene la actitud de un país vasallo de acolitar esa injerencia y ese intervencionismo de Trump sobre todo. Entonces nosotros rechazamos ese intervencionismo. Segundo, nos parece una estupidez de marca mayor embarcar a Colombia en una guerra con Venezuela, porque la definición de estupidez es cuando usted toma una decisión, hace daño al otro y se hace daño a sí mismo. Entonces, en una guerra entre dos pueblos hermanos, perdemos los pueblos, ponemos los muertos y las potencias deciden lo que a ellas les importa. Entonces, ese camino de estúpidos nosotros lo rechazamos. Trump, para tener satisfecho a los votantes de extrema derecha en la Florida, ha extremado el bloqueo contra Cuba y el ataque a Venezuela. Esos son propósitos meramente electorales. Y claro, el pueblo cubano y el pueblo venezolano sufren mucho, en particular el pueblo cubano tiene muchas, escaseces, pero el gobierno y el partido de gobierno hacen un gran trabajo de explicar por qué se ve el bloqueo y mantienen una posición digna para no arrodillar a Cuba a los dictados de esa extrema derecha violenta que está gobernando. Ahora el 3 de noviembre se supone que va a haber unas elecciones en Estados Unidos y si quitan a este señor del peluquín amarillo y la corbata roja, es posible que ese bloqueo amaine. Nosotros hemos recibido toda la solidaridad del gobierno y del pueblo cubano para seguir insistiendo en que se reabra la mesa de conversaciones y estamos muy agradecidos con el papel de garantes de Cuba, de Noruega y de los otros países que han acompañado este proceso de conversaciones. ¿De dónde viene el hambre? ¿De dónde viene la miseria? ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene la muerte? Sino del Estado, del paraestado, sino del Estado. Está tan en ruina el capitalismo que una asociación de millonarios ha dicho que es necesario que les cobren más impuestos tanto a ellos como personas como a las empresas más rentables. ¿Cómo estarán de podridos? O sea, se dieron cuenta que ya han amasado tanto que hay que hacerle algo de cosmética al sistema. Pero los pueblos no van a resistir solo cosméticas. Las luchas van a estar cada vez más altas en todos los países, tanto en los países industrializados como en los países que se llama el tercer mundo, y a esto el gran ímpetu que han tomado las luchas por el planeta contra la depredación capitalista también exige que surja una sociedad poscapitalista que va a tener un enraizamiento agrario, o sea, ya nos vamos a tener que despedir de esas megaurbes que todo lo dañan. Entonces en esa lucha por la paz mundial, contra la guerra imperialista, contra las desigualdades, contra la extinción del planeta y sus especies, entre ellos nosotros, eso es una gran oportunidad de cambio que realmente va a traer algo mejor para el planeta y para la gente. O sea, llegó un punto en que la gente ha dicho basta.
Entonces lo que se vienen son luchas que le van a cambiar la base a este mundo, y en eso nosotros los revolucionarios estamos empeñados y llamamos a que esa lucha por la paz, por la vida, por la igualdad, por la humanidad, esa lucha es lo que le va a abrir otro campo al mundo, y en eso estamos comprometidos y a eso invitamos a todos. Y en el camino hay que seguir, y en el camino hay que vivir.